El día que enterré a mi padre, no solo sepulté su cuerpo en un pedazo de tierra fría, bajo un cielo gris que parecía llorar conmigo, sepulté todo lo que me mantenía en pie. Sepulté la versión más inocente de mí, esa versión que aún creía que la familia lo es todo, que el amor verdadero no traiciona y que hay personas que jamás te harían daño. Ese día, entre flores marchitas y abrazos incómodos de parientes que solo aparecen en tragedias, entendí que la vida no siempre se derrumba de golpe. A veces se va cayendo en silencio, ladrillo por ladrillo, con una sonrisa fingida aquí, una mentira allá, hasta que un día, sin previo aviso, ya no queda nada. Ese día no lloré, no frente a los demás, no porque no me doliera. Me dolía tanto que temía que si soltaba una sola lágrima se vendrían todas, como una avalancha imposible de detener. Me quedé quieta, helada, como si mi alma se hubiese ido con él, como si todo lo que alguna vez me hizo sentir segura, amada, protegida, hubiese sido enterrado con él. Y es que Emilio no era solo mi padre, era mi brújula, mi ancla, mi refugio. Aunque biológicamente no lleváramos la misma sangre, para mí no había nadie más real, más auténtico, más mío que él. No lo supe desde el principio. Crecí creyendo que era mi padre biológico. Y en el fondo, ¿qué diferencia hace eso cuando un hombre se parte la espalda para darte de comer, para enseñarte a defenderte del mundo, para sostenerte en tus noches de llanto? Pero los secretos, como los cadáveres, siempre salen a flote. Y el nuestro salió en el momento más cruel posible. Durante años viví atrapada en una idea perfecta, una familia funcional, un futuro prometedor, un amor inquebrantable. Crecí en una casa donde se respiraba estabilidad, muebles ordenados, cenas a la misma hora, viajes a pueblos mágicos los fines de semana, lecciones de vida disfrazadas de juegos. Tenía todo lo que cualquier niña podía soñar, pero lo que no sabía era que debajo de esa fachada ordenada se escondía un universo paralelo de traiciones, silencios y pactos cobardes. Yo era la protagonista de una mentira perfecta. Todos sabían, todos menos yo. Mi madre, mi prometido, algunos tíos, incluso mis mejores amigas. Todos sabían, o al menos sospechaban algo. Todos callaron, como si mi vida no valiera la pena ser defendida. Y fue el Emilio el único que me lo confesó con los ojos llenos de culpa, pero también de amor. Él me eligió, me crió, me dio lo que ni mi madre biológica ni nadie más me ofreció jamás. Una infancia digna, un sentido de identidad, un hogar. Pero por más que me haya amado, por más que me haya protegido, no pudo evitar que todo lo demás me devorara. No pudo salvarme de la traición más baja que se puede cometer. Robarle a alguien su fe en los que ama, porque esa es la verdadera tragedia. Cuando te arrancan la confianza con las manos sucias de quienes más amaste, no queda solo el dolor, queda el eco de las promesas rotas, la sospecha incrustada en cada relación futura, y una versión de ti que jamás volverá a ser igual. Te conviertes en otra, en alguien que ya no ve el mundo con los mismos ojos. Ese día, parada frente a su tumba, entendí algo que me acompañaría para siempre. La sangre no basta. Lo que define a una familia no es el ADN, es la lealtad, es la verdad y, sobre todo, es el valor de proteger a quienes amas incluso cuando decir la verdad te quema la garganta. Y por eso estoy aquí. Porque alguien tiene que contar lo que pasó. Porque alguien tiene que decirlo todo. Porque yo no soy la única que ha vivido una traición así, pero tal vez sí sea de las pocas que se atrevieron a gritarlo. Esta es mi historia. Y te juro que no vas a poder olvidarla. Me llamo Natalia, tengo 34 años y crecí creyendo que la vida, aunque a veces compleja, podía ser justa si uno se esforzaba. Que si tratabas con amor a las personas, si trabajabas con integridad, si cultivabas relaciones honestas, entonces el universo encontraría la manera de recompensarte. Mi infancia, al menos en apariencia, confirmaba esa creencia. Nací en León, Guanajuato. Mi madre, Silvia, era contadora y siempre estaba ocupada, envuelta en papeles, cuentas, clientes. Pero tenía esa rigidez elegante que impone respeto. Siempre olía a perfume caro, usaba tacones incluso en casa y tenía la mirada de alguien que no perdonaba errores. Nunca fue de abrazos, pero era eficiente. Todo estaba en orden con ella, los horarios, los uniformes, las tareas. El cariño era una rutina, no una emoción. Mi papá, en cambio, era la ternura encarnada. Emilio no necesitaba decir que me amaba, se le notaba en cada gesto. En la forma en que me preparaba oatcakes con forma de osito los domingos, en cómo me leía cuentos de negocios antes de dormir,
en cómo convertía las visitas al banco en aventuras, sobre aprender a cuidar el futuro. Tenía una filosofía simple. Quien sabe manejar su dinero, sabe manejar su libertad, y yo lo creía. Desde los 8 años me enseñó a ahorrar, me abrió mi primera cuenta infantil y me acompañaba cada mes a depositar mi parte de la mesada. Cuando cumplí 12, me regaló mi primer libro de finanzas, Padre Rico, Padre Pobre. Lo leyó conmigo, subrayando pasajes como si fueran versos sagrados. Pero lo que más me marcó fue lo que me dijo esa noche. Algún día, el amor puede fallarte, la familia puede desmoronarse, pero si entiendes cómo funcionan las reglas del dinero, siempre tendrás una manera de levantarte. Entonces no entendía el verdadero peso de esas palabras. Pero él ya sabía algo que yo no. Algo que solo el tiempo se encargaría de revelar. Durante años viví una rutina familiar aparentemente sólida. La escuela, las cenas en casa, las vacaciones planeadas con meses de antelación, las fotos familiares con sonrisas que ahora me parecen más una puesta en escena que un reflejo del alma. Recuerdo con una claridad dolorosa aquellas vacaciones en San Miguel de Allende cuando tenía 15. Estábamos en un pequeño hotel boutique que Emilio había encontrado después de semanas investigando. Siempre decía que los mejores lugares no eran los más caros, sino los que sabían hacerte sentir parte de la historia. Me llevó a caminar por las callecitas empedradas mientras me contaba cómo quería algún día tener un proyecto turístico, una cabaña en la montaña o junto al mar. Algo que no solo generara ingresos, sino que le diera paz. Imagínate, Nati, me decía, tener un lugar que pague tus cuentas mientras tú tomas café viendo el amanecer. Esa es la verdadera libertad. Yo lo escuchaba como quien escucha una profecía, y en muchos sentidos lo era. Emilio no hablaba por hablar, soñaba con estrategia, construía con visión. Fue él quien me motivó a estudiar finanzas. Cuando llegó el momento de decidir universidad, mi madre insistía en que no podíamos costear el TEC. Era mejor quedarme en una pública, pero Emilio dijo que no, que yo merecía una educación que me abriera las puertas del mundo, no solo de una ciudad. Hizo lo que fuera necesario, préstamos, recortes, dobles turnos, pero me inscribió. Ese día, cuando salimos del campus con mi credencial en la mano, lo abracé como si el futuro entero dependiera de él. Y en parte así era. Durante la universidad nunca me faltó nada. Él era mi red. Cuando mis amigas se quejaban de que sus padres eran duros, distantes, fríos, yo me sentía afortunada. Emilio me escuchaba, me aconsejaba, me impulsaba. Pero mi madre siempre fue una sombra controladora. No importaba cuántos logros obtuviera, siempre había algo mal. Si sacaba 9.5, preguntaba por qué no 10. Si ganaba un concurso, cuestionaba si los demás eran realmente tan buenos. Si llegaba con nuevas amistades, investigaba de qué familia venían. Nada la impresionaba, ni siquiera el amor que Emilio y yo nos profesábamos. Muchas veces lo sorprendí mirándola con una tristeza que me desconcertaba. Una noche, cuando tenía 17, los escuché discutir. No era la primera vez, pero esa vez fue distinto. Ella le gritaba cosas que no entendía del todo. No tenías derecho, era mi decisión. Tenía derecho a saber, respondía él. Tú no eres nadie para cuestionarme. Yo me tapé los oídos, me temblaban las manos. A la mañana siguiente, todo volvió a la normalidad. Pero desde entonces, algo cambió. La relación entre ellos se volvió aún más distante, más fría. Y conmigo, mi madre comenzó a comportarse de manera más forzada, como si intentara convencerme de una historia que ella misma no se creía. Pese a eso, la vida siguió. Me gradué con honores, conseguí un trabajo en una consultoría financiera especializada en empresas turísticas, justo lo que Emilio soñaba para mí. Él me ayudó a abrir mi primer portafolio de inversión, a entender los fondos indexados, las criptomonedas, los ETF. Era como tener un mentor personal, pero con la ventaja de que también era mi padre. Y entonces apareció Julián. Fue en una conferencia sobre libertad financiera y turismo sustentable en CDMX. Yo iba como representante de mi empresa. Él era uno de los expositores. Tenía esa sonrisa que parece ensayada frente al espejo, una seguridad que en ese momento me pareció encantadora y no peligrosa. Hablaba con palabras grandes: resiliencia, propósito, autosustentabilidad. Cuando nos presentaron me lanzó una mirada intensa. Me dijo que le gustaba cómo hablaba, que tenía el aura de alguien que sabe lo que quiere. Nunca nadie me había dicho algo así. Comenzamos a salir poco después. Viajábamos mucho. Visitábamos pueblos mágicos, analizábamos oportunidades de inversión en hospedajes boutique.
Pensábamos en modelos de negocio que integraran bienestar y rentabilidad. Con Julián, todo parecía evolucionar. No solo me sentía enamorada, me sentía vista. Pero lo que no sabía entonces era que ese sentimiento iba a ser mi mayor debilidad. Porque cuando amas a alguien con los ojos cerrados, estás dejando las puertas de tu alma abiertas. Y hay quienes no entran para cuidarte, entran para saquearte desde dentro. Emilio no dijo mucho al principio, solo me observaba con esa mirada suya que decía más que 1000 palabras. Y aunque parecía aprobar la relación, algo en su silencio me inquietaba. Mi madre, por el contrario, estaba encantada, demasiado encantada. Lo invitaba a cenar, lo llamaba hijo desde la tercera cita. Incluso le dio acceso a nuestras fotos familiares para un supuesto proyecto audiovisual que nunca existió. Julián era como una pieza que siempre había estado esperando ser colocada en su tablero personal. Y eso, ahora lo entiendo todo. Pero entonces, yo solo pensaba que mi vida por fin tomaba forma. Que tenía una carrera prometedora, un hombre increíble, un padre que me respaldaba, una familia sólida, planes de boda y la oportunidad de construir algo propio con todo lo que había aprendido de Emilio. No podía estar más equivocada. Porque mientras yo planeaba una vida, ellos planeaban mi caída. Los primeros indicios de que algo no estaba bien llegaron como lo hacen siempre las tragedias, disfrazados de normalidad. Una llamada que no respondía, una excusa mal planteada, un cambio sutil en el lenguaje corporal. Yo no quería verlos, no porque no pudiera, sino porque no me permitía hacerlo. Porque cuando has invertido tanto amor, tanto tiempo y tanta esperanza en alguien, lo último que quieres es aceptar que podrías haberlo apostado todo a una mentira. Pero los síntomas eran cada vez más claros. Julián comenzó a llegar tarde a nuestras reuniones. Ya no se entusiasmaba con nuestros planes de negocio. Ya no hablaba del proyecto de cabañas boutique en la sierra. Ya no hablaba de nosotros. Recuerdo una tarde particularmente dolorosa. Estábamos en una cafetería en San Cristóbal de las Casas, tomando un expreso doble después de visitar un terreno prometedor. Él estaba distante, mirando su celular. Yo le hablé de un modelo financiero que permitiría integrar pagos cripto con alojamiento para nómadas digitales. Algo que podría interesar a empresas de bienestar que ya buscaban publicidad en ese rubro. Julián apenas levantó la vista. «Sí, suena bien», dijo sin emoción, como si le hablara de plantar cebollas. Yo debía haberlo notado. Pero en lugar de escuchar a mi intuición, le eché la culpa al estrés. «¿Estás bien?», le pregunté. Él sonrió. Esa sonrisa vacía que no involucra los ojos. Y me dijo que sí, que solo tenía mucho en la cabeza. Clientes nuevos, licencias de uso de suelo, ya sabes. Pero no sabía, porque esa no era la verdad. La verdad era que mientras yo construía un imperio sobre cimientos invisibles, Julián ya lo estaba dinamitando desde adentro. Una semana después, estábamos en casa de mis padres para cenar. Era sábado. Mi madre había preparado su famosa lasaña, esa que solo hacía cuando quería impresionar. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Risas forzadas, conversaciones banales, vino caro. Y mi padre, Emilio, en silencio. Fue la mirada de él lo que encendió una chispa en mí. No dijo nada, pero sus ojos me estaban advirtiendo. Y entonces empecé a mirar mejor, a observar, a recordar. Recordé cómo últimamente mi madre y Julián pasaban demasiado tiempo a solas, organizando la boda. Recordé cómo ella empezó a defenderlo en todo, incluso cuando llegaba tarde a nuestras reuniones. Cómo lo llamaba por teléfono más que a mí. Cómo cuando entraba a la cocina sin hacer ruido, los encontraba hablando en voz baja y se callaban de inmediato. Recordé una ocasión en la que, saliendo del baño de visitas, escuché una carcajada fuerte de mi madre desde el estudio. Me acerqué y ahí estaban, ella y Julián viendo algo en su laptop. Cuando me vieron, cerraron la pantalla de inmediato. «Es una sorpresa para la boda», dijeron. Mentira. Era otra cosa. Ese fue el primer momento en el que algo en mí se quebró. Una fisura diminuta, pero suficiente para que entrara la duda. Y la duda, cuando se instala, ya no se va, solo crece. Comencé a poner más atención, a hacer preguntas, a revisar cosas que antes pasaba por alto. Y entonces vino la gota que derramó el vaso.
Un domingo, mientras preparaba un archivo de inversión para un cliente, necesitaba un documento que había enviado semanas atrás desde el correo de Julián. Usábamos su cuenta corporativa para algunos asuntos conjuntos. Él había salido a correr. Yo tenía su laptop a la mano. Solo necesitaba buscar un correo. Nada más. Pero encontré mucho más que eso. Abrí el correo. Ingresé con su contraseña, que conocía perfectamente. Busqué por palabra clave: inversión, Cabañas, modelo financiero. Y lo hallé. Pero justo cuando iba a cerrar la ventana, una notificación apareció en pantalla. Un correo nuevo. De mi madre. Asunto: te dije que fueras más cuidadoso. Abrí el hilo. No debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo. El primer mensaje decía: Silvia, fue un error. Ella está empezando a sospechar. La respuesta de mi madre: pues no debiste dejar rastros. Si Natalia descubre lo nuestro, nos arruinas a los dos. Lo nuestro. Esas dos palabras fueron como dinamita en mis entrañas. Lo nuestro. Mi madre. Mi prometido. Un silencio seco llenó mi cabeza. Sentí que el mundo se hacía más pequeño, más oscuro. Mi corazón latía tan fuerte que no podía pensar. Leí los mensajes una y otra vez. Fotos adjuntas, fechas, frases que quemaban. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. No soporto verla abrazarte delante de mí. Quiero que todo acabe ya. Entonces díselo. Pero yo no pienso quedar como la mala. Yo no pienso quedar como la mala. Como si destruir la vida de tu hija no fuera suficiente. Como si ser la causa del dolor de alguien que confió ciegamente en ti no tuviera consecuencias. Cerré la laptop. Me encerré en el baño. Vomité. Y después lloré. No como cuando eres niña y te quitan un juguete. Lloré como se llora cuando se rompe algo dentro de ti que ya no se puede reparar. Lloré porque no sabía qué parte dolía más: la traición de Julián, la de mi madre, o el silencio de Emilio, que seguramente lo sabía todo. Y aún así no me lo dijo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con la computadora en el regazo, leyendo y releyendo cada palabra, cada correo, cada fecha. Era una coreografía bien montada. Encuentros planeados cuando yo viajaba, excusas coordinadas, citas médicas falsas, viajes de negocios improvisados. El amante y la madre, el socio y la cómplice, los dos jugando a hacer otra cosa mientras me abrazaban y me deseaban felicidad. Esa noche, algo en mí murió, pero algo más despertó, y fue ese despertar el que marcaría el inicio de mi venganza. Durante días no hablé con nadie. Caminaba como un fantasma por la casa. Apenas comía, apenas dormía. Cerré las cortinas, apagué el teléfono, eliminé redes sociales. No porque quisiera ocultarme del mundo, sino porque necesitaba desaparecer, reconstruirme desde los pedazos que me dejaron. Tenía frente a mí toda la evidencia de la traición más cruel que se puede sufrir. Ser engañada por tu pareja está en el menú de lo posible. Pero ser traicionada por tu madre, por la mujer que te dio la vida, eso pertenece a una categoría distinta de dolor. Y sin embargo, lo que más me dolía no era eso. Era Emilio. Era su silencio, su rostro en cada fotografía, sus notas escritas a mano, aún colgadas en mi refrigerador. Confía en ti, siempre. ¿Cómo pudo? ¿Cómo no me dijo nada? Me pasé noches enteras en la oscuridad, preguntándome si todo lo vivido había sido una farsa. Si él también había sido parte de la mentira. Pero algo en mí se resistía. Algo en mí aún quería creer que su silencio tenía otra razón. Y entonces tomé una decisión. Si iba a reconstruirme, si iba a romper esta historia desde dentro, necesitaba entenderla. Toda. Hasta el hueso. Volví a casa de mis padres. Llevaba días sin aparecerme por ahí. Silvia me recibió con su máscara habitual. Falsa preocupación, tono medido, abrazo fingido. Julián, por suerte, no estaba. Emilio estaba en su estudio. Lo encontré leyendo un libro de inversiones con las gafas torcidas y el ceño fruncido. Lo observé desde la puerta por varios segundos. No dijo nada.
Ni siquiera se giró. ¿Lo sabías?, le pregunté. Mi voz no tembló. Era más fría de lo que jamás pensé posible. Entonces cerró el libro con lentitud. Se quitó las gafas. Me miró y vi en sus ojos todo el dolor que yo cargaba, pero multiplicado, amplificado, llevado a un nivel que solo alguien que también se siente culpable puede entender. Sí, me dijo. No hubo pausa, no hubo negación, solo esa palabra. Y el mundo se volvió a derrumbar. ¿Desde cuándo? Desde antes de que tú lo supieras. Desde antes de que comenzaras a sospechar siquiera. Silvia cambió. Y yo lo noté. La forma en que lo miraba. Las risas que no compartía conmigo. Los silencios. Pero no quise creerlo. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste vivir como una estúpida? Porque no sabía cómo hacerlo. Me respondió. Su voz se quebró, porque no sabía cómo decirte que el hombre al que ibas a entregarle tu vida te había traicionado, con tu propia madre, y porque pensé que tal vez, si te protegía del golpe, podría amortiguarlo. Pero me equivoqué. No me protegiste. Me dejaste sola. Y en ese momento, rompí a llorar. Lloré con todo lo que tenía adentro, como si el aire me ardiera en los pulmones, como si el mundo me estuviera aplastando desde adentro. Y Emilio hizo lo único que podía hacer. Se acercó. Me abrazó. Me sostuvo. Lo siento, hija, me dijo al oído. Lo siento con todo lo que soy. Y fue en ese instante, entre su abrazo y mis lágrimas, que entendí que él también era una víctima, que él también lo supo, lo sufrió, lo cargó, que había vivido con esa culpa, con ese secreto, sin saber cómo romperlo. Y fue ahí que me confesó algo más, algo que cambió por completo el sentido de mi existencia. Silvia te ocultó muchas cosas, dijo. No solo esto. Lo miré, confundida. No podía imaginar algo peor que lo que ya sabía. ¿Qué más? Yo no soy tu padre biológico. Sentí que se me abría el piso bajo los pies. Otra vez. ¿Qué? Te adopté, legalmente. Cuando tenías 2 años. Silvia había tenido una relación anterior. Nunca supe quién era el padre. Solo que ella llegó a mi vida con una niña que necesitaba amor. Y yo te vi, Natalia. Te vi y supe que mi vida tenía sentido contigo. Me quedé muda. Nunca me lo había dicho. Nadie me lo había dicho. Mi madre, durante toda mi infancia, no lo mencionó ni una vez. Me hablaba de tu papá y yo esto, tu papá y yo aquello. Siempre como si hubiera sido natural, biológico, inevitable. Y ahora lo sabía. Emilio me había elegido. No por obligación, no por accidente. Me había elegido. Y eso me partió en 2. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque Silvia no quería. Decía que no era necesario, que te haría daño. Pero ahora entiendo que solo quería controlarlo todo, incluso tu identidad. Me levanté de la silla, caminé por el cuarto. Me miré en el espejo y no me reconocí. ¿Quién era? ¿La hija de una mujer fría y calculadora? ¿La exprometida de un traidor? ¿La hija adoptiva de un hombre que sí supo amarla? ¿O simplemente una mujer que no sabía en qué creer? Fue entonces que tomé una segunda decisión. Iba a exponerlos. A todos. Pero lo haría bien, con pruebas, con inteligencia, con el mismo rigor que Emilio me enseñó para analizar un portafolio de inversión, y con la frialdad que mi madre usó para mentirme durante décadas. Me infiltré en sus vidas como una sombra. Me hice la tonta. Sonreí en cenas. Asistí a reuniones. Hablé de la boda. Fingí. Grabé. Fotografié. Recuperé correos. Hice respaldos. Conseguí testigos. Y con cada nueva evidencia, con cada nueva frase dicha a escondidas, fui construyendo no solo la historia, sino el arma. Y esa arma sería la verdad. Continuará inmediatamente con la escritura, hasta llegar a las 1800 palabras. Continuación inmediata de la sección 4, punto de giro y revelación. La verdad no se improvisa.
se construye, se documenta, se afila. En ese proceso fui al despacho de un abogado amigo de Emilio. Le mostré parte de lo que había reunido. Le pedí ayuda no solo para respaldar lo que tenía, sino para que, llegado el momento, todo lo dicho tuviera valor legal. Él me miró con seriedad. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Natalia? No, pero lo necesito. Así comenzaron semanas de trabajo silencioso. Mientras en el exterior todo parecía marchar, dentro de mí había una tormenta precisa. Cada conversación con Julián era una puñalada que fingía no sentir. Cada sonrisa de mi madre era una prueba más de su hipocresía. Pero yo resistía, porque el golpe no sería emocional. Sería público. Sería irreversible. Sería documentado. Y mientras reunía pruebas, descubrí más cosas. Silvia había hecho transferencias sospechosas a una cuenta en Panamá. Julián había registrado uno de nuestros proyectos a su nombre y el de ella, dejándome fuera legalmente. Habían montado una estructura de fraude sentimental y financiero. Usaron mi nombre, mi imagen, mi trabajo. Me usaron como fachada para acceder a fondos de inversión. Y lo más irónico, usaron las enseñanzas de Emilio. Lo que él me enseñó para protegerme, ellos lo usaron para despojarme. Cuando se lo conté, se le rompió la voz. Perdóname, hija. No solo no pude protegerte, te preparé para que sobrevivieras a algo que jamás debiste vivir. Y fue entonces cuando comprendí la tercera y última verdad. Mi historia no era solo una tragedia. Era una advertencia. Y como tal, merecía ser contada. Grabé un video, un testimonio, crudo, directo, con documentos en pantalla, con nombres velados pero obvios. Mostré correos, extractos bancarios, contratos, imágenes, todo validado por el abogado, todo legal, todo devastador. El video fue publicado en un canal especializado en bienestar financiero con más de 1 millón de suscriptores. No era un chisme, era una denuncia, una historia real sobre cómo el amor mal entendido, la manipulación y la ambición pueden destruir una vida. El impacto fue inmediato. Cientos de comentarios, miles de vistas en horas, personas contando sus historias, otras diciendo que habían sospechado algo similar, mujeres que reconocían patrones, hombres que pedían perdón, gente que decía, gracias por hablar, me salvaste. Mi madre llamó, no contesté. Julián vino a buscarme, lo ignoré. Mi padre me abrazó. Y por primera vez en semanas lloramos juntos. No por lo que perdimos, sino por lo que decidimos rescatar, la dignidad. La mañana del evento llegó con un aire distinto. Era primavera, pero el cielo de León estaba cubierto de nubes bajas, como si la ciudad misma contuviera la respiración. La conferencia se titulaba Libertad Financiera con Propósito. La organizaba una Asociación Nacional de Mujeres Líderes en Negocios y Desarrollo Turístico. Yo era una de las invitadas centrales. No solo por mis credenciales, sino porque, para ese entonces, el video que publiqué ya había alcanzado más de 3 millones de vistas. Me llamaban la voz que puso en jaque al amor fraudulento. No fui con ánimo de venganza. Fui con la dignidad puesta como un vestido de gala. Julián estaba entre los asistentes. No se había inscrito como invitado formal, pero alguien lo reconoció cerca de la entrada. Llevaba saco oscuro, barba descuidada y esa mirada vacía de los que ya no pueden controlar el relato. Iba con mi madre. Silvia, impecable como siempre, pelo planchado, gafas de sol y una sonrisa tensa como alambre. Habían ido para desmentir todo, pero no sabían lo que yo tenía preparado. Subí al escenario a las 11, 3 de la mañana. Había más de 400 personas en la sala y otras 3 conectadas vía streaming. Respiré hondo, ajusté el micrófono y solté la primera frase. Esta no es una historia de números, es una historia de pérdidas y de cómo, a veces, la peor inversión es la que hacemos en las personas equivocadas. Silencio absoluto. Las luces del auditorio me daban calor, pero no sudaba. Estaba lista. Fui guiando la presentación como si fuera una clase magistral. Empecé hablando de relaciones personales como activos, cómo se invierte en ellas, qué señales indican riesgo, cuándo conviene diversificar o retirar capital emocional. Usé analogías que Emilio me enseñó. El público reía, asentía, tomaba nota. Y luego llegó el momento. Pasé a la diapositiva 14.
Título: Caso real. Anatomía de una estafa emocional. En pantalla, proyecté imágenes pixeladas de correos, transacciones, chats. Todo anonimizado, pero evidente. Las risas cesaron. Ella era una profesional joven, enamorada, con una carrera estable. Él era carismático, emprendedor, con un discurso ético y moderno. Y juntos crearon una marca de bienestar turístico que captó la atención de inversionistas y medios. Lo que nadie sabía era que todo era un montaje para ocultar una doble traición. Miré hacia el fondo. Julián se removía en su asiento. Silvia cruzó los brazos. Ella era hija única. Su madre, contadora. Su prometido, socio de su emprendimiento. Ambos comenzaron una relación paralela. No solo sentimental, sino patrimonial. Mientras ella viajaba buscando ubicaciones, ellos transferían dinero a una cuenta en el extranjero. Usaron su nombre para abrir una empresa que la excluía del capital social. La traicionaron, como pareja, como familia, como socios. Puse en pantalla un documento clave, el contrato original de la sociedad. Y luego, el modificado, sin mi firma. El público murmuraba. Algunas personas se tapaban la boca, otras volteaban a ver a Julián y Silvia. Pero no lo supo de inmediato. Se enteró por accidente. Una notificación, un correo, una frase maldicha, y entonces lo descubrió todo. La cama compartida, las cuentas ocultas, las mentiras meticulosamente planeadas. ¿Qué hizo entonces?, pregunté, haciendo una pausa teatral. Lo que cualquier persona con dignidad haría, se levantó y decidió hablar. El aplauso fue inmediato, fuerte, sincero. Entonces proyecté el video completo que publiqué semanas antes, pero esta vez con todos los nombres visibles. Julián Herrera, Silvia Martínez, Natalia Fuentes. Yo ya no me ocultaba. Y ellos tampoco podían. Cuando el video terminó, la sala se desbordó. No de gritos, no de violencia, de aplausos. Y mientras recibía esa ovación, vi a Julián levantarse abruptamente y salir del salón. Silvia lo siguió segundos después, con los ojos enrojecidos. En ese momento no sentí placer, sentí justicia. Sentí que cada noche de insomnio, cada lágrima derramada, cada fragmento de mí que se rompió, había servido para algo. Pero la verdadera humillación pública no estaba en la sala, estaba afuera, porque esa misma mañana varios medios digitales habían recibido una copia de mi presentación, el video completo y los documentos. Se programó una publicación masiva en todos los portales a las 11:30. Para cuando salí del escenario, la historia ya era viral otra vez. Julián fue contactado por una revista nacional. Se negó a dar declaraciones. Silvia fue suspendida del consejo administrativo de la firma contable donde trabajaba. Uno por uno, los socios de Julián se fueron deslindando. Lo citaron en tribunales por fraude empresarial. Y aunque yo no metí una demanda penal, al menos no de inmediato, ya había conseguido lo que más quería: exponer la verdad. No para destruirlos, para reconstruirme. Volví a casa esa noche con la sensación de que algo se había liberado. No era una victoria, porque nadie gana realmente en una historia así, pero era una redención, un cierre, una confirmación de que, a pesar del daño, yo había decidido no callar. Encendí el celular. Tenía más de 200 mensajes. Algunos de antiguos compañeros de la universidad, otros de completos desconocidos. Mujeres que me decían que habían dejado a sus parejas tras ver el video, otras que me agradecían por darles el valor para revisar lo que sospechaban. Y entre todos esos mensajes había uno más, uno que me congeló la sangre. Era de Julián. Te odio por lo que hiciste. Arruinaste mi vida, pero lo peor es que aún pienso en ti cada vez que me despierto. Ojalá nunca me hubieras amado, porque entonces no me dolería tanto perderte. Lo leí y no respondí. ¿Por qué no merecía una respuesta? Porque el dolor que él sentía no era verdadero, era ego, era vergüenza. Era una reacción al colapso de su mundo falso, no al arrepentimiento genuino. 2 días después, Silvia se presentó en la puerta de mi casa, sola, sin maquillaje, con el rostro devastado. Solo quiero hablar, me dijo. Por favor. La dejé entrar.
Se sentó en el mismo sofá donde años atrás me leyó cuentos infantiles. Pero ya no era mi madre. Era una mujer rota. Una sombra. ¿Qué quieres? Saber si alguna vez vas a perdonarme. Me quedé en silencio. No por mí, continuó. Por ti. Porque no puedes cargar con esto toda la vida. La miré a los ojos. Tú me perdonaste cuando te enteraste que papá no era mi padre biológico. Abrió la boca. La cerró. No dijo nada. O cuando usaste mi nombre para firmar un contrato fraudulento. No era mi intención. Balbuceó. No era tu intención acostarte con el hombre con el que iba a casarme. No era tu intención robarme una empresa. No era tu intención borrarme del mapa. Lo sé. Me acerqué. La vi temblar. Pero lo hiciste. Y entonces se lo dije, sin gritar, sin rabia. Nunca te voy a perdonar, porque el perdón se gana, y tú no has hecho nada más que buscar limpiarte la cara. Pero ni una sola vez me preguntaste cómo estaba. Ni una sola vez me pediste perdón por hacerme dudar de quién soy. Ella rompió en llanto. Y yo la dejé sola, llorando en la sala. Como ella me dejó a mí sola, cuando más la necesitaba. Ese fue el verdadero clímax. No el aplauso, no la viralidad, no la caída de sus reputaciones. El verdadero clímax fue mirarla rota y no sentir compasión. Porque algunas personas no merecen nuestro dolor, ni nuestra empatía, ni nuestra energía. Merecen lo único que nunca podrán recuperar: nuestra ausencia. Hoy vivo en Mérida. No fue un plan estratégico, ni parte de una lista de metas. Fue simplemente el lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, pude respirar sin sentir que el aire estaba cargado de pasado. Llegué con 2 maletas, una libreta llena de apuntes sobre finanzas personales y un corazón reconstruido con cicatrices visibles. No vine a comenzar de nuevo. Vine a terminar de entender quién soy. Trabajo como asesora de inversión para pequeños emprendedores. Me gusta ayudar a personas que, como yo alguna vez, están intentando construir algo propio sin depender de nadie. Doy talleres sobre libertad financiera con enfoque emocional. Les enseño no solo a hacer dinero, sino a protegerse de los fraudes, de las relaciones destructivas, de los vacíos que nos hacen regalar nuestra energía a quienes no lo merecen. Y cada vez que me paro frente a un grupo, cada vez que escucho una historia de una mujer que fue manipulada por su pareja o traicionada por su familia, me acuerdo de Emilio, de cómo él sembró en mí todas las herramientas que hoy uso para sobrevivir. Nunca dejó de ser mi padre, incluso cuando ya no estaba. Un mes después del escándalo público, me llamó desde el hospital. Su voz era apenas un susurro. No quise creerlo al principio, pero el diagnóstico era claro: cáncer de páncreas. Avanzado. Silencioso. Imparable. No quise decirte antes, me explicó desde la cama, con tubos saliendo de sus brazos. No quería que pensaras que todo esto fue culpa mía. Quería que hicieras tu camino sin mi sombra detrás. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Tú no eres una sombra, le dije. Tú eres mi raíz. Durante semanas me dediqué a él. Pausé mis proyectos. Me instalé en su casa. Le cocinaba. Le leía en voz alta. Le contaba cada mensaje que recibía de mujeres agradecidas. Cada historia de alguien que había tomado fuerza a partir de la mía. ¿Te das cuenta, papá? Todo lo que me enseñaste está salvando vidas. No solo la mía. Lloró. Apenas podía sostenerse. Pero sus ojos brillaban. De orgullo. De paz. ¿Sabes qué fue lo único que me dolió de todo esto, Nati? Me dijo una madrugada. ¿Qué? Que haya tenido que explotar tu mundo para que tú descubrieras el poder que llevas dentro. Sus palabras me marcaron, porque tenía razón. Tuvo que caer todo. Tuvo que colapsar la estructura perfecta. Tuvo que derrumbarse el mito de la familia, del amor romántico, del hogar ideal, para que yo naciera de verdad. Y justo cuando comenzábamos a sanar, a compartir ese nuevo vínculo sin secretos, se fue. Murió una noche tranquila, con la mirada fija en el techo y una sonrisa que todavía me rompe. No hizo falta decir adiós. Ya nos lo habíamos dicho todo. El día de su funeral no fue como el de Silvia. No hubo máscaras. No hubo silencios incómodos. Fue luz. Fue memoria.
Fue verdad. Llevé flores amarillas, las que más le gustaban. Le dejé una nota en el bolsillo interior del saco. Fuiste la mejor inversión de mi vida. Y en la lápida, en lugar de su nombre completo, escribí una frase suya. Una que repetía desde que yo era niña. Lo más valioso que puedes dejarle a alguien es la certeza de que no estás solo. A veces paso horas sentada junto a esa tumba, hablándole como si pudiera responder. Le cuento mis proyectos, mis avances. Le leo los correos de mis alumnas. Le digo que el canal donde publiqué mi historia ahora tiene un podcast con testimonios de mujeres resilientes. Que un editorial me pidió escribir un libro. Le digo que su legado no fue en vano. Y en silencio siento su abrazo. Uno que ya no necesito buscar, porque lo llevo dentro. Silvia desapareció del mapa. Intentó acercarse un par de veces, primero con cartas, luego con intermediarios. Incluso llegó a enviarme una caja con fotografías de mi infancia, pero nunca respondió lo más importante, el por qué. No buscaba una disculpa perfecta, solo quería una muestra de humanidad. No llegó. Y eso me confirmó que tomé la decisión correcta al alejarme para siempre. Julián, por su parte, intentó reinventarse. Creó una consultora en línea bajo otro nombre. Pero Internet no olvida, y cada intento de regresar al ruedo era saboteado por su propio pasado. No lo celebré. Solo la observé desde lejos, como se observa una película mala que ya no tiene nada nuevo que decirte. Hoy tengo una nueva familia. No de sangre, no de títulos legales. Una familia elegida. Una comunidad de mujeres que me acompañan, que construyen conmigo, que me recuerdan que no estamos solas, que ninguna traición nos define, que cada dolor puede convertirse en poder si sabemos qué hacer con él. Y cada que una de ellas me pregunta cómo sobreviví, les respondo lo mismo. Sobreviví porque alguien me amó antes de que supiera amarme yo. Ese alguien fue Emilio, el hombre que me enseñó a leer balances, pero también a leer el alma. El que me enseñó que las finanzas pueden ser una herramienta de libertad, pero el amor propio es la verdadera riqueza. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por no huir del dolor. Gracias por no minimizarlo con frases vacías. Gracias por entender que esta historia no se trata solo de mí. Se trata de ti. De las veces que también fuiste traicionado por quienes más amabas. De las veces que te quedaste callado por miedo, por vergüenza, por no saber si tu historia era lo suficientemente grave. Déjame decirte algo. Sí lo es. Todo dolor es válido. Todo abuso emocional, económico, psicológico, merece ser contado. Y todo silencio merece su ruptura. Si estás pasando por algo así, no te encierres, no te culpes, no te aísles. Busca a tu Emilio. O mejor aún, conviértete en tu propio Emilio. Aprende, levántate, lucha. Y cuando estés lista o listo, cuenta tu historia. Porque te prometo algo. Siempre habrá alguien allá afuera que necesitaba oír justo eso para salvarse. Y si esta historia sirve para abrir una sola puerta, para que una sola persona deje de llorar en silencio, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por darme tu tiempo. Y si te atreves, cuéntame tu historia en los comentarios. Yo te leo y te creo. Siempre.